Hoy en mis top 5 vamos a hacer un viaje diferente. Voy a compartirles mis top 5 de la colección de prehistoria del MAN, el Museo Arqueológico Nacional de España. Este es mi museo favorito en Madrid. Cuenta con más de 15.000 piezas divididas en aproximadamente unas 13.000 unidades expositivas y relata a través de ellas la historia de los diferentes pueblos y culturas que han habitado la península ibérica desde la Edad de Piedra. Bueno, como para comenzar hay que comenzar por algo, en este primer video dedicado al MAN, comenzaremos pues por el comienzo, es decir, la prehistoria, una era fascinante, llena de inventos, de descubrimientos. Veamos pues. Número 5. En el número 5 tenemos estos preciosos zapatitos, encontrados en una cueva, la llamada Cueva de los Murciélagos, en la comarca de Albuñol, Granada. La historia del descubrimiento de esta cueva es sumamente triste. Este podía haber sido uno de los más importantes yacimientos neolíticos de toda Europa, ya que las condiciones climáticas de la cueva, al quedar sellada, permitieron que se conservasen en perfecto estado restos orgánicos, como el esparto del que están hechos estos zapatitos o las cestas que se encontraron llenas de semillas y de flores. Había lanzas de madera, aún con los amarres de esparto para sostener las puntas. Había cucharas de madera, y quién sabe qué otros objetos más que podían haber permitido a los arqueólogos un acercamiento como jamás antes a la vida cotidiana de un grupo humano del Neolítico. Imagínense, 40 siglos estuvo cerrada la cueva. Lo que pasó fue que allá por 1830-31, quienes encontraron el enterramiento, porque de eso se trataba, de un enterramiento, una necrópolis, se toparon al entrar con un montón de cadáveres, algunos de ellos semi-momificados, colocados en círculos, vestidos, calzados, con sombreros y enjollados. Enjollados. Ese fue el problema. Algunos o quizá todos llevaban joyas de oro encima, y sus descubridores se llevaron todo lo que consideraron que les podía servir, incluidas las cestas, las cerámicas, las puntas de lanza. Rompieron las lanzas para sacarle las puntas. Se llevaron todo lo que creían que podían vender y el resto lo despeñaron. Lo tiraron por el precipicio y luego, para más INRI, usaron durante décadas esa cueva como redil para su ganado. Es decir, las cabras se comieron el resto. Más de 30 años después, don Manuel de Góngora, un profesor de la Universidad de Granada, escuchó rumores sobre tesoros que se habían encontrado en unas cuevas en Albuñol. Viajó a la zona, investigó, entrevistó gente y se enteró de que, por ejemplo, muchas cestas y otros objetos de esparto habían sido quemados porque nadie en el pueblo les hallaba uso. Obviamente nadie dijo nada del paradero de las joyas de oro, excepto una diadema que se conserva hoy gracias a las gestiones de Góngora en el Museo de Granada. La réplica se exhibe en el MAN. ¿Se imaginan los avances que hubiera hecho la arqueología en sus investigaciones sobre los seres humanos del Neolítico? Los cadáveres estaban momificados, no eran fósiles. Eran muchos, eran más de 30. Ahí estaba su vestimenta, sus utensilios, sus técnicas, el color de su piel, de sus cabellos, los pigmentos que usaban, los alimentos que ingerían. Esta cueva hubiera despejado tantas incógnitas. Pero como dice el mismo Góngora, ¡ay, qué poco saben los hombres de lo que vale mucho y de lo que nada vale! La caverna de los murciélagos hubiera sido un libro abierto de fácil e inapreciable lectura. Para muestra, estos zapatitos. ¿Sabían ustedes que los hombres de las cavernas usaban zapatos? ¿Y que estos zapatos podían ser así, unas sandalitas? Yo, de imaginarme zapatos, hombres de las cavernas, me hubiera imaginado unas botas de cuero, todas peludas, ¿no? Pero nunca una sandalita. Verlas por primera vez algunos años atrás fue una sorpresa total. Las abuelas de las alpargatas, me dije. Y si ven con detenimiento, efectivamente, hoy en día se sigue usando la misma técnica para la suela de las alpargatas. Porque son las sandalias más antiguas de la península ibérica, porque nos acercan un poco más a la vida de esos antepasados tan misteriosos y porque, convengamos, son preciosas. Las sandalias de la Cueva de los Murciélagos ocupan el puesto número 5 en mi lista de la colección prehistórica del MAN. Número 4. En el número 4 les traigo este conjunto de cerámicas encontradas en Cienpozuelos, en la comunidad
de Madrid. Datan de hace 4200 años, es decir, del 2200 a.C. Por su estilo y su técnica, y por su forma, pertenecen a las llamadas cerámicas campaniformes, que se fabricaron por toda Europa durante el Calcolítico, es decir, justo cuando el hombre comenzaba a manejar metales como el oro, la plata y el cobre, la que antes llamábamos Edad del Cobre, esto es antes de la Edad de Bronce. Fue, por decirlo así, una moda esta de la cerámica campaniforme, una moda que se extendió largamente, tanto a nivel geográfico como a nivel temporal. Se trata de un conjunto típico de los enterramientos de aquella época: vaso, cuenco y cazuela. Se las llama campaniformes por la forma de campana invertida, especialmente en los vasos. Todas ellas llevaban algún tipo de decoración. Algunos de estos detalles se hacían apretando cuerdas sobre la cerámica fresca. Esto dejaba las estrías marcadas. Y otras, como es el caso de estas, se tallaban para crear esa decoración de 2 tonos, pero siempre imitando las antiguas marcas de las cuerdas. Se han encontrado triadas cerámicas como esta, principalmente en tumbas de varones, junto con joyas y puntas de lanza, como estas que ven aquí. El man tiene esta lindísima representación. El difunto está rodeado de sus pertenencias más queridas y preciadas. Parece que está ahí, ¿verdad? Esto nos demuestra que ya por aquel entonces empezó a creerse en una posibilidad de una vida en el más allá, ¿no? Y sobre todo que se trataba a los muertos con respeto. En cuanto a la cerámica, podemos ver que ya desde hace más de 4000 años los seres humanos no solamente tenían vajillas para sus comidas diarias, sino que valoraban la estética incluso para estos utensilios. Igual que nosotros, que cuando vamos a comprar vasos o platos nos tomamos el tiempo para elegir el que más nos gusta. Pues ya lo saben, ese detalle de nuestra personalidad nos viene desde la prehistoria. Número 3. En el número 3 les presento los omóplatos encontrados en 1911 en la Cueva del Castillo, en Cantabria. Es una zona que desde el 2008 está incluida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dentro del conjunto de la Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del norte de España. Está a 16 kilómetros de Altamira y hay varias cuevas en este Monte Castillo. Los omóplatos decorados de la Cueva del Castillo son 33 en total. Se cree que fueron tallados con buriles de sílex. El sílex era el material más filoso con el que se contaba. Para los que estén especulando si son omóplatos humanos, les aclaro que no. Son omóplatos de ciervo o de cierva, el mismo animal que aparece en la mayoría de las tallas. La primera vez que los vi, recuerdo, tuve esa certeza de que el arte es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Las personas que tallaron estos ciervos con tanto realismo, con tanta precisión proporcional, sin que tallarlo les fuese de alguna utilidad, solo por el gusto de recrear una imagen, utilizando una piedra afilada para arañar el hueso. Esas personas vivieron hace más de 11.000 años. Se cubrían de las inclemencias del clima entrando a una cueva. Tal vez su lenguaje constaba de unas pocas palabras porque solo nombraban lo que necesitaban o conocían. Tal vez a lo largo de su vida no llegaron a conocer a más de 100 otras personas. Pero ya sintieron la necesidad de hacer arte. Yo me imagino que al raspar la carne del hueso que estaba comiendo, alguno de ellos reconoció en una accidental raya el perfil de la espalda de un ciervo. Del ciervo que había cazado unas horas antes o unos días antes. Vio esa raya, vio la similitud con la espalda del ciervo y ya intencionalmente se las arregló para completar la figura. ¿Se imaginan lo que habrá sentido en ese momento? ¿Lo que habrá pasado por su cabeza? ¿Lo mostraría inmediatamente o lo guardaría como un tesoro? ¿Pasó al siguiente hueso que encontró enfrente o esperó hasta encontrar otro omóplato lo suficientemente grande y blando para repetir su proeza? ¿Qué habrá pasado? Los expertos no tienen forma de saber por qué o para qué se hicieron estos dibujos. Que si era para propiciar la cacería, que si era para protección. No falta quien sugiere que los cromañones que habitaban la cueva del castillo practicaban sobre hueso las tallas que después iban a realizar sobre las paredes. Porque sí,
En esa misma cueva se han encontrado tallas similares en las piedras. Yo estoy convencida de que lo hacían por el mero placer estético, por el gusto de recrear lo visto, porque descubrieron que podían hacerlo y quisieron seguir haciéndolo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ocurre otro motivo posible? Número 2. En el número 2 les entrego el glotón de Jarama, una pequeña escultura tridimensional realizada en marfil que data de hace 16.000 años. Fue encontrada en una pequeña cueva cerca del municipio de Valdesotos, en Guadalajara. Se llama el glotón de Jarama porque se encontró cerca del río Jarama y se cree que representa a un glotón, es decir, este animal que se parece tanto a un pequeño oso. Aún existen, sí. Su hábitat son las zonas de temperaturas muy bajas como el norte de Rusia o Canadá. Este animal puede parecer muy simpatiquiriquillo en la foto, pero en realidad es terriblemente feroz y malhumorado. Además, tiene una fuerza admirable, unas mandíbulas potentes y es capaz de matar a presas que le superan en tamaño. No sorprende que haya habido glotones en la península hace 16.000 años, pues estamos hablando de una época en la que las temperaturas eran muy bajas. No solo había glotones, también había mamuts, de ahí el material del que está fabricada la estatuilla. Es bastante pequeñita, mide apenas 8 centímetros y medio por 3,5 de alto. La técnica utilizada para tallarla es la abrasión, es decir, el desgaste, y la incisión. Primero frotaron el marfil con piedras muy duras para darle la forma deseada y luego, con un buril de sílex, realizaron estas incisiones para marcar los ojos, el pelaje, las patas. Es una pieza única, ya que procedente de aquella época, o sea, del Paleolítico Superior, no se ha encontrado en la península otra pieza de arte mueble de bulto redondo. O sea, no existe otra escultura pequeña tallada en todas sus caras tan antigua como esta en la península ibérica. Debido a que el lugar donde se encontró es una cueva de difícil acceso y sobre todo que no se han encontrado dentro de ella ninguna evidencia de que la cueva estaba habitada. No había restos de fogatas ni utensilios de uso doméstico, pero sí se encontraron collares. Debido a esto se cree que era una cueva utilizada para rituales. Esa información, sumada al marfil del que está hecho, hace que los expertos crean que el glotón de Jarama era un ídolo, dios o una estatuilla mágica utilizada en los rituales. Yo me pregunto, ¿era un dios protector o por el contrario los rituales eran para protegerse de las manadas de glotones? Tal vez la tribu que lo talló se identificaba con la fuerza y la ferocidad de ese animal y se llamaban a sí mismos los glotones, unga banga, en el idioma que hablaban. ¿Qué piensan ustedes? Me encantará leer sus hipótesis en los comentarios. Número 1. En el número 1 de mis top 5 de la colección de prehistoria del MAN, les presento a esta señorita, o este señor, no se sabe porque es un ídolo asexuado. El ídolo oculado de Extremadura. No tengo idea por qué se llama así, ya que según el mismo museo, aunque se conoce como ídolo de Extremadura, su procedencia más probable estaría al sur del Valle del Guadalquivir, es decir, en Andalucía. ¿Y por qué suponen eso? Porque se han encontrado muchos otros ídolos similares por allí, y no en tierra extremeña. Esta pequeña estatua de 19 centímetros de altura y 5 de diámetro fue creada hace 4.500 años. Está tallada en alabastro, que es una piedra muy parecida al mármol, pero más blanda, y se conserva en perfectas condiciones. Es una figura antropomorfa, es decir, con forma humana, aunque no tiene brazos, ni piernas, ni boca, pero es fácil reconocer su similitud con un ser humano, ¿no? Miren esos ojos enormes, hermosos, enmarcados con esas cejas. Miren ese cabello representado todo alrededor de lo que sería la cabeza. Es hermosa. Yo personalmente creo que estas curvas de aquí, debajo de los ojos, son una continuación del cabello y que no es un ídolo, sino una ídola. Pero muchos arqueólogos insisten en que estas curvas podrían ser representaciones de tatuajes o de una pintura ritual. ¿Ustedes qué opinan? El ídolo oculado de Extremadura ha sido desde mi primera visita al MAN mi pieza favorita de la colección de prehistoria. No sé, tiene algo que me atrae de manera especial. Quizás sea la simplicidad de su diseño, la blancura del material del que está hecho, o es que son esos ojos enormes, bien abiertos,
que miran como asombrados o asustados, y esa falta de boca que le impide expresar lo que está sintiendo. Tal vez es una interpretación demasiado rebuscada, pero es lo que siento cuando veo, e insisto, para mí es una ídola, con corte Chanel. Quizá haya algo de todo eso en estos ídolos oculados que han aparecido al sur de la península. Tal vez la ausencia de boca sea porque representan a los muertos o a los dioses que nos miran desde donde sea que estén, pero no pueden hablarnos. En fin, esta pieza me encanta porque me recuerda la asombrosamente antigua necesidad del ser humano de hacer arte, de crear objetos hermosos que no necesariamente tendrían un uso práctico o una utilidad de supervivencia, sino que el arte ha sido desde sus prehistóricos inicios la manera más directa que ha encontrado el ser humano para expresar toda esa gama de sentimientos y creencias abstractas con las que hemos ido construyendo nuestra visión y entendimiento de la vida y de la muerte. Espero que les haya gustado este viaje por la prehistoria a través de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional de España. Les aviso que este museo tiene una web espectacular, que lo pueden seguir en todas sus redes sociales porque constantemente están compartiendo contenido interesantísimo, y que si quieren visitarlo virtualmente pueden hacerlo como si estuvieran ahí mismo caminando por las salas a través de Man Virtual. Les estoy dejando el enlace en la descripción. No se olviden de darle me gusta al video, de suscribirse y de compartir este contenido, creado con enorme cariño y muchísima pasión por una servidora. Nos vemos en mi próxima entrega de mis Top 5.